situación, y como nosotros nos encontramos en situaciones, muchas veces no hallamos qué hacer. La palabra de Dios a nosotros nos da pautas para conocer realmente cómo Dios habla y da la salida a las situaciones. Y miren lo que dice el verso 20, estamos leyéndolo. Dice que David vino a Baal Perasim, y ahí lo venció David y dijo: quebrantó el Señor a mis enemigos delante de mí como corrientes impetuosas. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. ¿Y sabe qué hicieron los filisteos? Cuando, no lo voy a explicar todavía, pero ¿sabe qué hicieron los filisteos? Salieron huyendo y dejaron, dice, botaron sus ídolos. Y David y sus hombres los quemaron, de acuerdo a Deuteronomio 7:5, que fue una orden que se le dio al pueblo de Israel cuando iban a pasar a la tierra prometida, que tenían que quemar, después que derrotaran a los pueblos que iban a derrotar, que quebraran sus altares, quemaran sus ídolos, que los destruyeran. Entonces dice el verso 22, y los filisteos volvieron a venir. Ya los había derrotado David, o sea, Dios los había derrotado por mano de David. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Oiga, ya tenían una idea los filisteos cómo atacaba el pueblo de Israel. Entonces ellos dicen que se extendieron. Cuando dice así es que trajeron más gente, más soldados, y entonces llegaron a ese lugar, y la estrategia que les dio el enemigo, dijeron: con esta estrategia hoy los vamos a vencer. Pero miren cómo es alguien que está conectado con el Señor. Por eso es que el mensaje aquí es: ¿me ayudarás a vencerlos? Porque necesitamos esa conexión todo el tiempo con el Espíritu Santo, porque dice la Escritura que es el que nos guía a toda verdad y en toda justicia. Entonces dice la Escritura, otra vez en el verso 23, después que llegan otra vez los enemigos, dice el verso 23, dice: y consultando David al Señor, otra vez, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de la balsamera. Ya no va a ser como la primera vez. El diablo tiene sus estrategias, pero no cuenta que las estrategias que tiene nuestro Dios son mejores y diferentes. Pero todavía no quiero entrar en la explicación, le estoy dando lo que está sucediendo aquí en el contexto de esta historia. Y dice el verso 24: y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque el Señor saldrá delante de ti. Oiga, a herir el campamento de los filisteos, y David lo hizo así como el Señor se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Mire qué hermoso lo que acabamos de leer, y cómo nosotros vamos conociendo que el Señor tiene cada vez, en cada situación, nuevas estrategias. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Que nosotros primero queremos usar nuestra lógica para querer resolver la situación a como nosotros pensamos, creyendo que es la voluntad de Dios. David en ese momento no atacó, sino que dice que se fue a un refugio literal. Ahora acordémonos también, y vamos a ver más adelante, que el mismo David en el Salmo reconoce quién es ese refugio, ¿verdad? Pero mire, vamos a comenzar con esta escritura. ¿Por qué es necesario entonces que nosotros estemos conectados con el Espíritu de Dios todo el tiempo? Vamos a leer en Juan capítulo 20, el verso 22. Miren, no vamos a dejar atrás, porque la historia que acabamos de leer es algo poderoso lo que Dios está haciendo ahí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios. Amén, gloria a Dios. Parece de que usted no quiere ser del pueblo que tiene la victoria.
¿Cuántos quieren ser de ese pueblo victorioso? Amén. Donde nuestro general, nuestro comandante en jefe es Jesucristo. Ajá. Amén. Aleluya. Mire Juan 20:22 lo que dice. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Mire, esto me impactó a mí porque ahí ellos no hablaron en lenguas, sino que la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de otras lenguas se dio en el Pentecostés. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí cuando le dijo que sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo? Y mire, los apóstoles, si usted lee capítulos anteriores, venían de ser perseguidos porque cuando el maestro es muerto y es sepultado, resulta de que las mujeres dicen: han removido la piedra, alguien se ha llevado al maestro, y salen, dice, a decirle a los apóstoles, y fue Pedro y Juan, que van a ver la tumba, y la tumba estaba vacía. Y si usted nota la escritura, dice que ellos tenían mucho miedo. Los apóstoles tenían mucho miedo. Y el miedo paraliza. El miedo no deja avanzar. El miedo es algo que no permite que el Hijo de Dios tenga esa visión que Dios quiere de conquista. Entonces, ¿sabe qué es lo que el Señor hace ahí? El Señor les da esa seguridad. El Señor los capacita. Por eso es necesario, hermanos, cuando nosotros vamos a ser usados en algún ministerio o en alguna obra del Señor, es algo indispensable que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que el Señor les dijo a ellos: no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes hayan sido investidos con el poder de lo alto? Ellos no salieron inmediatamente al aposento alto y de ahí a predicar de una vez. No, no se vayan. Se van al aposento alto a esperar la promesa del Espíritu Santo. Y una vez son llenos del Espíritu Santo, ahí Pedro predica el primer mensaje. Aleluya. Gloria a Dios. Mire aquí cuando le dice el Señor que sopló sobre ellos. Lo que estaba recordándome a mí esto es, ahí en Génesis capítulo 2, verso 7, cuando dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice que sopló sobre él aliento de vida. Estaba hablando de el primer ser con vida física. Pero aquí el Señor, porque la palabra aliento en hebreo es ruah, lo mismo que en griego neuma, donde viene la palabra neumático, que hay aire, está lleno de aire. Pero aquí, cuando les dice reciban el Espíritu Santo y sopló sobre ellos, lo que estaba formando es vida espiritual. Mira, el mismo Dios que sopló allá para darle vida física, aquí los estaba ya capacitando y dándole la seguridad y dándole vida espiritual para que ellos pudieran. Necesitaban estar llenos del Espíritu Santo para predicar eficazmente. El aliento de Jesucristo es lo que significa que en la nueva creación ahora somos seres espirituales. Oh, qué bueno es el Señor. Cuando uno mira estas cosas, uno va conociendo más la grandeza de nuestro Dios. En Hechos capítulo 1, verso 8, la Escritura dice: y recibiréis poder. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Poder del griego dunamis, que significa fuerza, poder milagroso. Cuando dice, ¿cuándo vamos a recibir poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Y entonces vamos a ser los verdaderos, no los que andan tocando a las puertas, ofreciendo la atalaya y el despertar. Esos no son testigos. Dice que los verdaderos testigos son aquellos que reciben el poder. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo, Dios, ay Señor Jesús, por eso dice en Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, gloria a Dios. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos poder, recibimos fuerza. ¿Para qué? Para poder, dice, tener esa autoridad de hollar sobre serpientes y escorpiones. Y ustedes, cuando experimenten esto, van a ser mis verdaderos testigos. ¿A dónde? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, comenzando en Jerusalén. Oh, miren lo que hace Dios. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, el Señor nos está dando poder, autoridad, fuerza. Porque lo que se viene no es fácil como lo que le pasó a David. ¿Quién le dijo a usted que esto iba a ser fácil? Si David, dice que cuando David lo ungieron como rey, inmediatamente los filisteos se levantaron, dice, y dijeron, no, tenemos que ver qué hacemos, porque los filisteos estaban dominando parte del territorio. Cuando Dios le revela a usted, cuando Dios lo escoge a usted, ¿usted cree que no se va a levantar el enemigo? Se va a levantar el enemigo, y a veces los de su casa, los que lo conocen, lo van a despreciar por causa del evangelio. Pero no nos preocupemos, porque el Señor dice que tenemos la autoridad, tenemos la fuerza, ese poder milagroso con que nos ha llenado con su Espíritu Santo. ¿Saben qué tenemos que hacer? Como hizo David. David no daba un paso. Dice que cuando él escuchó que los filisteos venían a querer derrotarlo, David no dijo, David venía de derrotar un león, David venía de derrotar un oso, David venía de derrotar a Goliat. Pero David pudo haber dicho, yo sé cómo dominar estos filisteos, yo sé cómo vencerlos. Pero dice David que no. David dijo, como dijo en el Salmo 6, permítame, aquí, el Salmo 62:2. El Salmo 62:2, mire lo que dice. David sabía perfectamente. Dice que inmediatamente se fue al refugio. Un refugio, fortaleza que tenía. Inmediatamente dice que le consultó al Señor y le dijo, Salmo 62:2, mire lo que es, 62:2, y dice que inmediatamente David consultó, David consultó y le dijo al Señor, oiga, mire lo que dice aquí, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. David sabía dónde ir. David no tomó las cosas por su propia mano. Él sabía que iba a llegar lejos. Si nosotros tratamos de resolver nuestros asuntos, de pronto podremos hacerlo, pero no vamos a llegar lejos. Pero si nosotros aprendemos, ay Señor, si nosotros aprendemos que cada paso, cada decisión que vamos a tomar, le decimos, Señor, aquí estoy, como dijo David, Señor, iré contra los filisteos, me ayudará a vencerlos, Señor. Dígame usted, por favor, ¿qué hago? Aunque era un hombre experimentado en guerra, había derrotado a Goliat, era un hombre que no le tenía miedo a nada. Pero él sabía que las estrategias del hombre no funcionan como las estrategias de Dios. Amén. Porque cuando nuestro Dios nos da la estrategia, agárrense demonios, agárrense problema. Amén. Porque la victoria está asegurada en el nombre de Dios. Amén. Y mira lo que dice, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y aquí me llamó la atención este salmo.
Porque esto significa que puede haber un daño, pero no permanente. Pero mire lo que dice el mismo Salmo 62, pero el verso 6. Esto me llamó la atención, porque él dice más adelante en el verso número 6 del mismo Salmo, dice, aleluya, gloria a Dios, gloria a su nombre, dice, Él, solamente Él, es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Oiga, ya no resbalaré. Oh, o sea, no voy a ser movido. Mientras esté en la roca, mientras yo esté en el Señor, de pronto puede haber por ahí, pero no me va a mover. Amén. Nadie, porque solamente estoy esperando. Gloria a Dios. Y mire que David esperó la respuesta del Señor, y el Señor le dijo, ven, yo te voy a ayudar a vencerlos. Y así fue. Fue tanto que los filisteos salieron corriendo y dejaron botados sus ídolos. ¿Sabe por qué? Porque en esos tiempos en el oriente, los pueblos paganos cuando iban a la guerra llevaban sus ídolos a la batalla porque para que le dieran la victoria. Pero David y el ejército de Israel llevaban algo, y era el arca de la alianza, y ahí estaba la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. El general de generales, el comandante de comandantes, el rey de reyes y señor de señores, iba librando la batalla por ellos. ¿Y quién está con usted ahora y conmigo? ¿Quién va adelante ahora viendo caminos? ¿Quién es el único y verdadero Dios y la vida eterna? Entonces, como dice, ¿de quién he de atemorizarme? El problema es estar en el problema. ¿Cómo vamos a reaccionar? David dijo, lo vencimos. Pero hay algo que usted no puede hacer con Dios, y es escribir en papel carbón una copia de lo que Dios hizo la primera vez. Porque dice que el ejército regresó y se extendió. Y dijeron, ahora sí, ya le conocemos la estrategia a Israel, cómo ataca. Ya sabemos cómo él opera. Vamos a llevar más soldados y le vamos a llegar con nuestra estrategia, dijo el diablo. Miren el diablo, que mentiroso. El diablo dice, yo sé lo que va a hacer cuando lo ataco. Y la primera vez pudo haber ganado, pero ahora le voy a llegar de otra forma. Mano sabía que David estaba conectado con Dios y dijo, ya sé dónde voy a ir. Ya sé el lugar donde voy a ir. Y dice que inmediatamente consultó David nuevamente al Señor. Y el Señor le dijo, no vayas a subir. Tengo algo diferente para ti. Ahora lo vas a rodear. Y cuando lo rodees, le vas a venir de frente de las balsameras. O sea que lo vas a emboscar. ¿Quién conocía mejor el terreno que nuestro Dios? Y él hizo los cielos y la tierra. Amén, gloria a Dios. No, David, ya no va a ser como la primera vez. Yo imagino que David había dicho, pero si la primera vez le llegamos así, que usted me dijo, porque la primera vez lo único que hizo David fue pedirle permiso si podía atacarlos, y que si él iba a ayudar, le dijo sí, pero no le dio la estrategia. Ahora le dice, no subas, vaya y rodéelos por las balsameras. Y le llega. Inmediatamente el Señor dice que David hizo así y le dio la victoria. Y le dijo, ¿sabes qué va a pasar? Cuando llegues a las balsameras, las copas de las balsameras, que es un tipo de árbol que hay en ese tiempo, entonces se van a mover. Y cuando se mueva, es señal de que yo voy delante de ti y voy a herir el campamento. Dios metió su mano otra vez ahí. David hizo así y conquistó, dice, desde Geba hasta Geser. Fue grande el territorio.
Mire lo hermoso de la situación aquí. Aprovechó. ¿Pero por qué? Porque estaba conectado. Ahora miren lo que vemos en Hechos 9:31. Quiero que veamos aquí. Por eso es que cuando venimos a la casa de Dios, hermanos, no nos preocupemos si no grabamos, no, preocupémonos de sumergirnos y meternos en la presencia del Rey. Porque necesitamos fortalecernos como iglesia. ¿Cuántos necesitan ser fortalecidos como iglesia? Mira lo que dice Hechos 9:31. Y note usted quién es el que se lleva la gloria, quién es el que fortalece. Mira lo que pasó en el libro de los Hechos. Dice, entonces las iglesias que tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y no fue, dijo el Señor Jesucristo cuando dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Las iglesias tenían paz. Paz, no había persecución. No había. Y no solo eso, dice que estaban siendo edificadas. Estaban creciendo, estaban madurando, estaban creciendo sanamente. Andando, número uno, en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por quién. Es importante. Este es el punto central por el cual traigo a David y por el cual vamos a ver otro personaje. Tenemos que aprender, hermanos, a venir a la iglesia un poco más temprano y meternos en la presencia del Señor a orar. No venga a pedir porque esto, por sus necesidades, pues no. Vamos a orar porque el Señor en este lugar llene de su presencia. Yo vengo a orar y le digo, Señor, limpia este lugar. Aquí este lugar lo rentamos. Usted no sabe en la semana qué han hecho aquí, en qué lo han usado. Debemos de pedir, Señor, limpie este lugar. Santifique este lugar. Que cuando estemos reunidos en este lugar, sea su gloria llenando este lugar. Que esas puertas hayan ángeles de fuego ahí cuidando. Que limpie ese lugar para que las almas puedan entrar. Atemos, reprendamos en el nombre de Jesús. Ahí pueden ver arriba, están mis clases de karate. Son filosofías orientales, satánicas, demoníacas. Nosotros venimos aquí y tenemos una pelea con el enemigo, pero somos máquinas. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque las iglesias, dice, tenían paz, estaban siendo edificadas, andaban en el temor del Señor, y no solo eso, crecían, se fortalecían por el Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos de rogar cuando venimos a este lugar, que el Espíritu Santo tome el control de este lugar. Dale libertad al Espíritu que haga lo que Él quiera hacer en este lugar. No podemos ser apáticos y estar como si nada pasa y la presencia del Señor aquí. No. Hay otro personaje. Oiga, en Éxodo 33, vamos a leer del verso 1 al 6. Éxodo 33, del verso 1 al 6. Vamos a meditar en esta escritura, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Éxodo 33, verso 1. Miren, un capítulo antes, si usted lo lee, el capítulo 32, ahí en su casa, se va a dar cuenta de que el pueblo de Israel, mientras Dios le estaba dando las tablas de la ley a Moisés, aleluya, si tan solo supiéramos el significado de ese momento, Dios le estaba dando la ley, estaba haciendo un pacto con su pueblo. Era día de bodas,
que el Señor estaba contrayendo con su pueblo. ¿Y sabe la novia qué estaba haciendo? ¿Ah? Estaba fornicando con otros dioses allá abajo, adorando un dios falso. Traían en la mente al toro Apis de los egipcios, el dios de la fertilidad. Y eso es lo que estaban haciendo. Había multiplicidad de dioses en Egipto. Tenían dioses para cada cosa. Otro día vamos a hablar de los dioses, como Dios los fue derrotando. Pero hacen un becerro de oro